Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo y uno de los mejores diputados que ha pasado por estas asambleas modernas, y compañero Quijote, y cuya opinión yo respeto mucho y creo que es de las personas que más puede aportar, especialmente en estos momentos difíciles que estamos atravesando como salvadoreños. Bienvenido, Jorge. Gracias, Alfredo. Mucho gusto y muy buenos días a los televidentes. Jorge, como dije en la introducción, son momentos muy difíciles, críticos diría yo, a donde se tienen que tomar decisiones que van a tener mucha trascendencia. La crisis fiscal, en mi opinión, no solo es crisis fiscal, es crisis económica. Y cuando digo crisis económica es que no estamos creciendo. Y aunque resolvamos los problemas de caja, si no crecemos no hemos hecho nada. Segundo, este gobierno ha sido quizás el gobierno que más dinero ha tenido en la historia de El Salvador. Y sin embargo tenemos pésimos rendimientos en todo. A mí no se me ocurre nada bueno que esté pasando, incluyendo a un ministro que yo admiro mucho, tú lo conoces muy bien, Gerson Martínez, y vamos a hablar de algunas cosas que tampoco me parecen, pero sí creo que en esto tiene mucha tela que cortar. El Frente se escuda en que esta es una maniobra política de arena para desgastar al gobierno y tener rendimientos políticos en las próximas elecciones. Yo creo que esa es una cortina de humo, Jorge. ¿Qué es lo que piensas tú? Bueno, a ver, no hay duda que estamos en una situación crítica, difícil, quizás como nunca en los últimos años, me refiero de los acuerdos de paz para acá, y que es el resultado no solo de equivocaciones, decisiones equivocadas ahora, sino que es un arrastre que viene desde cuando se presentan presupuestos donde los ingresos se elevan, pues, porque por eso se llama presupuesto. Yo presupongo que voy a tener una determinada cantidad, pero también reduzco, e incluso como esta vez quito responsabilidades que tengo que pagar, que tengo que honrar en el año siguiente, en el presupuesto siguiente. Esos dos hechos nos han ido llevando poco a poco a que para cubrir precisamente esos compromisos, lo que se hace es obtener deudas. En el pasado sucedía, pero era un mecanismo a través de préstamos, es decir, tenías que ir a la asamblea y la asamblea darte los 56 votos para cubrir eso. Pero cuando el FMLN estuvo en la oposición, y principalmente me refiero al gobierno de Saca, llegó un momento en el FMLN le dijo que no a todo préstamo. Es más, yo sé si no recuerdan los televidentes, que hubo un año en el que el presupuesto no estuvo aprobado en diciembre, sino que se fue pasando por lo menos 2 o casi 3 meses para su aprobación. ¿Por qué? Porque era un presupuesto donde para cubrir necesidades aparecía la emisión, es decir, préstamos para cubrir eso. Y como no tenían los 56, pues simplemente se fue prolongando. ¿Cómo se resolvió eso? ¿Cómo el presidente Saca resolvió? Pues hombre, ahí los técnicos le recomendaron, si no me equivoco, a Wendy Sabla, que el mecanismo era crear este famoso fideicomiso que permitiese entonces ahí emitir deudas y pagar deudas con otra deuda. Eso no fue invento del FMLN, es un invento, perdónenme, de Arena y el mismo Fusades
consideró que eso, y creo que el señor Lemus no me va a dejar mentir, que eso era un mecanismo de deuda para pagar deuda que funcionaba. Resultado, cuando llega el FMLN, que había condenado eso, que había señalado incluso la inconstitucionalidad de ese fondo, porque es un préstamo sin llevar a la Asamblea y además son papeles sin respaldo del Estado, cuidado con eso. Entonces, cuando eso se señaló y se llevó incluso Chafik, y yo que estaba diputado me acuerdo haber acompañado señalar la inconstitucionalidad de eso, pues mira, ahora el FMLN lo defiende y también lo usa frente a una situación en la que tiene dificultades de caja, pudiéramos decir como resultado de qué, bueno, del uso de los recursos, que no hay ninguna duda, han sido mayores. Este año dice el ministro que ha recibido 300 millones menos y que ese es su problema. Pero bueno, pero también vemos una serie de gastos o inversiones, según si quiera ver. Si tú das los beneficios de uniformes, de libros a primaria, pero ahora dicen no, lo vamos a llevar a bachillerato. Si ya para mantenerlo en primaria era un problema, hombre, llevarlo a bachillerato, la situación fiscal se pone más grave porque necesitas más plata para cubrir ese tipo de beneficios que le otorgas a los ciudadanos. Obvio que el ciudadano que tenía que gastar un promedio entre 60 y 80 dólares por muchacho en enero, en la cuesta de enero, pues hombre, que eso ya no lo tengo que gastar, es un beneficio. Y el beneficio se expresa al final a la hora de ir a votar, porque me has tenido durante 3 años con ese beneficio, hombre, yo tendría que votar por el partido que me dio eso. Este tipo de cosas no deja de afectar, fuera de otros que podemos pasar aquí buena parte de la mañana conversando sobre errores. Pero mi punto es que el haber mantenido ese tipo de soluciones que se vuelven una especie de mentira a ti mismo, porque tú mismo te estás mintiendo, lleva a la situación que tenemos ahora. Bueno, el presupuesto presentado ahora para el 2017 tiene, según los cálculos de los técnicos, 800 millones de dólares no colocados de gastos que sabes que lo tienes que hacer. Eso es como que tú no pongas la energía eléctrica, el pago de tu casa, la letra del carro, el agua, y no lo pongas en tu presupuesto. Es que lo tienes que poner. En enero vas a tener que comenzar a pagar todo eso. 800 millones. Pero se calcula también que no vas a tener 200 millones de dólares de ingresos que supuestamente vas a tenerlos. Entonces, si tú sumas eso, son 1.000 millones de dólares que te van a reventar ¿cuándo? Entre marzo y abril. O sea, aunque le aprobes ahora 1.200 millones, dentro de 90 días después, me refiero a abril, estás otra vez en la misma situación, sino antes. Entonces, el punto es que ya no podemos seguir así. Ha llegado la situación al colmo, que ya no se puede continuar porque las deudas de los proveedores, las deudas a los inversionistas internacionales, la deuda a las pensiones de los actuales cotizantes, pues ya se llevaron el 80% de ese dinero de los ahorros de los trabajadores, ya está comprometido. Ahí hay un techo de 45%. Al 1% de interés. ¿Verdad? En una parte, porque la reforma, lo que hizo la Corte de poner 3.5 en la práctica, sí, pero para los nuevos préstamos y el resto, eso falta. La Corte en cualquier momento puede decir, no, mire, tiene que pagarle a todos. Y es el 80% de esos fondos. Y hay un techo que no puedes tú ocupar más de 45%. Ese techo en abril se agota. O sea, ¿qué va a pasar si en abril no hacemos nada? No vas a tener ni siquiera dónde prestar para pagar la responsabilidad que has dejado de colocar. Creo que esos aspectos son los que nos tienen. Esperanzador, hay reuniones, están trabajando, tomarán conciencia ambos, me refiero a Arena y Frente, porque este es un gobierno de partido, ¿verdad? Entonces, tomarán conciencia de la situación grave en que se encuentran,
Pero el punto va más allá, como tú dices, Alfredo. El punto es que vas a resolver esta temperatura alta que tenés y le das una aspirina para que se calme. Sí, pero el cáncer, ¿cuándo le vamos a entrar a eso? Y ahí hay señalamientos. Fíjate que es interesante. Tanto en el Fondo Monetario Internacional en su informe y su diagnóstico, como el que hicieron los técnicos de la mesa de cooperantes, señala que el modelo económico que se ha tenido ya culminó, ya no puede seguir, que tenés que establecer nuevos mecanismos de lo que se llama de acumulación, es decir, en qué área vas a desarrollar el país, porque al final, amigos televidentes, si no hay reactivación de la economía, si no crecemos arriba de 3, debemos estar creciendo por lo menos a 5 de manera permanente en el próximo quinquenio, difícilmente, o por no decir imposible, es resolver la crisis fiscal. Ahora, es obvio, Jorge, de que aquí hay una falta de gobernabilidad. Tú mencionas el hecho de que ya hay reuniones y por lo menos están haciendo el mate. Ahora, hay dos cosas que son necesarias para que eso fructifique, que sea un diálogo sincero y que sea transparente. Pero si estás con ese discurso bipolar de que estamos en el buen vivir y luego estamos en crisis, si estamos en que vamos a tener austeridad y al mismo tiempo contratamos a José Luis Merino, entonces tú te preguntas, bueno, ¿hay sinceridad en esto? Transparencia tampoco hay, porque yo te acabo de mencionar algo que está obvio y que todo el mundo se ha dado cuenta, pero todos los rubros que han sacado del presupuesto, claro, que lo sacaron debajo de la mesa, y no sabemos qué otras cosas han sacado debajo de la mesa. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, que no veo ni transparencia ni sinceridad. Bueno, mira, y el aumento de empleos, de plazas, ¿por qué tiene que ser en ANDA? ¿Por qué tiene que ser en CEPA? Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ahí hay aumento de contratos? Digo, de plazas. No sabemos lo que están esperando hacer con contratos, porque eso no te aparece en la ley de salarios. Allí es donde tú hablas de la falta de transparencia en eso. El discurso parece bipolar, pero el problema también es, eso genera desconfianza. Si tú quieres, no contribuye a generar la mínima confianza para tener éxito en un proceso. Porque si yo digo una cosa hoy en la mesa de trabajo, pero los voceros o algunos voceros expresan otro, incluso se considera insultante algunos criterios, pues eso hace que los sectores del otro, en el caso de Arena, que no quieren dar absolutamente nada y ver que esto no camine. El niño pues, llorón y la china que lo pellizca. Entonces, pero hay una irresponsabilidad en eso. ¿Por qué hablo yo del problema de confianza? Porque mira, perfectamente se critica lo que ha sucedido y el Frente dice, mire, esto es la Sala Constitucional el responsable, esto es todo un plan diseñado para dar el golpe suave, etcétera. Pero creo que se nos olvida que en un momento determinado, ya en este gobierno, se pidió 800 millones de dólares en bonos para pasar a largo plazo. ¿Por qué? Porque se dijo, mire, se vence el plazo y van a venir los cobradores internacionales. Y si en eso vienen, ¿cómo vamos a pagar? Frente a eso se le dieron 800 millones. ¿Qué hizo el gobierno? Se gastaron los 800 y no guardaron nada para supuestos. Pero falta una cosa, supuestos cobradores que vinieron. Pero después le dieron 800 más con una serie de compromisos que el gobierno firmó y todos los partidos firmaron los compromisos. Y resulta que no se cumplieron ningún compromiso. ¿Cómo entonces puede estarse demandando que ahora te den 1.200 sin compromisos, sin nada? Y claro, generando presiones, ¿verdad? Porque el tal Viernes Negro era una presión y ahora hablar de que no va a haber, que estamos otra vez en la posibilidad del impago, también no es cierto.
Existen formas fáciles de resolver eso y lo saben, hombre. Hoy el Fondo Monetario ya tiene aquí una presencia permanente hasta que se llegue a acuerdos. Hombre, no es cierto pues que estemos en una situación y que ya viene el impago. Eso es, ya viene el lobo, sí, el cuco para los niños. Sí. Implica que hay que ser más serios. Claro, es esperanzador, insisto, el que surjan las mesas, el que esté eso. Y no solo para nosotros, mira, los bonos ya volvieron a mejorar su precio. Por consiguiente, la emisión que se haga no nos sale tan costosa. Eso indica que en lo internacional ahora, también hay un motivo de esperanza. Yo no sé si estar de acuerdo contigo en que es esperanzador. Y te voy a decir por qué. Tú has dicho dos cosas que para mí son de fondo y trascendentales. Uno, que tenemos un gobierno de partido. Exacto. Y hablaste de cáncer. Y aquí en varias ocasiones que hemos estado en este programa, Jorge, hemos hablado de la partidocracia. Y en mi opinión ese es el cáncer que nos está carcomiendo. Porque, vaya, no solo hay hipocresía y falta de transparencia en un lado, es en todos lados. En ese sentido, yo estoy proponiendo primero que acabemos con la deuda política. Porque si tenemos problemas de fondos, no tenemos por qué andar financiando campañas políticas. Yo creo que este es de los pocos países en que se hace eso. Segundo, establecer una verdadera democracia. Aquí no tenemos diputados, tenemos diputados de 2,000 votos y diputados de 20,000 votos, producto de los residuos. ¿Cómo se corrige eso? La distritación del voto, que en mi opinión debería de ir acompañada de la reducción del número de diputados. Por supuesto, eliminar los diputados suplentes, ¿verdad? Entonces, son cosas que no solo ahorrarían dinero, sino que transparentarían la política. Pero quisiera que habláramos de eso en el próximo segmento, Jorge. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Mira, yo creo que la deuda política, tú muy bien apuntas de que hay otros países en que se disfraza, pero no afecta tanto el desempeño de la democracia. Bueno, Alemania es un ejemplo a donde tú tienes que cada partido político tiene su propia fundación, ¿verdad? Y el Estado la mantiene. Pero es un financiamiento indirecto para generar ideas y más calidad en el debate, ¿verdad? Y para educar a la población. Correcto. Yo estaría de acuerdo con eso, pero no con lo que tenemos ahorita, que es de darle de comer al lobo que nos está comiendo a todos. Sí, Alfredo, pero es que el problema en esto que damos, el vicio de la partidocracia, no hay duda que ya lo estamos sufriendo como resultado de cómo se diseñó la reforma constitucional en el artículo 85, donde se le dio ese monopolio a los partidos políticos. Las razones y las explicaciones hay que verlas hace 25 años. Correcto. De qué sucedía entonces y por qué se hizo eso. A estas alturas de la vida, lo que es evidente es que hemos llegado a una situación de un vicio que no puede seguir porque, como tú dices muy bien, es un cáncer para la democracia porque desprestigia las instituciones democráticas. Y la tergiversa. Y las tergiversa. ¿Quiénes son los que usan o utilizan o gozan de eso? Pues las cúpulas de los partidos. Entonces, el enfrentar eso pasa por lo que se planteó desde hace mucho rato. El Salvador necesita una reforma política. Y para hacer una reforma política completa necesitas también reformar la Constitución para que
se pueda hacer una reforma política completa. No hay ninguna duda que hay áreas que no es necesaria una reforma, me refiero constitucional. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, no podemos seguir con elegir diputados a través de los departamentos, de los 14 departamentos, porque entonces el voto no es igualitario, y eso es inconstitucional, ¿no? El voto no es igualitario. Antidemocrático. Y tampoco es democrático. Entonces, no es lo mismo ciudadanos, 8,000 ciudadanos de Morazán valen más que 28,000 o 30,000 ciudadanos del departamento de San Salvador por tener el diputado. No puede seguirse con eso. Y luego las circunscripciones también tienen que ser iguales. Es decir, a mí me parece que el mecanismo de 3 diputados por circunscripción ya no necesita reforma constitucional por el tema de la representación proporcional, porque si no hay que ir a ese cambio también. No, y dibujar las circunscripciones de acuerdo a la población. Es que por eso, y si mantiene los 84, pues divide 84 entre los 6 millones, lo que sea, y que el número que te quede, eso lo ubicas en el territorio, y de esa manera establece circunscripciones iguales, todas eligen 3. 3, insisto, porque el sistema nuestro, ahí sí es constitucional, es el tema de la representación proporcional. Y fíjate que yo iría más profundo, Jorge. Yo dibujaría esto de un representante por cada circunscripción. Y este es un ejercicio matemático. Sí, pero tiene un problema, que es la concentración de eso y la posibilidad entonces que el Parlamento esté en manos evidentemente de un partido o de 2 partidos máximo, con los problemas que eso te genera. Mira, terminás en un sistema de 2 partidos. A mí honestamente no me gusta por las experiencias de derecha y de izquierda. Mira Venezuela, ¿por qué llegó a donde llegó? Por los abusos de 2 partidos, porque socialdemócratas y socialcristianos vivían haciéndose eso. Y ya entonces, vamos a hablar de Venezuela. El hecho de que sea bipartidismo tiene ese tipo de problema. Pero fíjate que no necesariamente, Jorge. Fíjate que si tú acercás las candidaturas a la gente, yo estoy convencido de que saldrían electos muchos diputados que no necesariamente son de los 2 partidos más grandes, serían de la gente que está más cerca, representantes que están más cerca de la gente. ¿Y eso qué te hace? Uno, la responsabilidad del elegido. Y segundo, es que obligás a los partidos a buscar la calidad del candidato. Que no vas a poner a tu chero, no vas a poner a tu pariente, no vas a poner al que te financió la campaña, porque ya no va a haber financiamiento si hay transparencia. Entonces, yo sinceramente creo que ese riesgo se minimiza. Pero no necesariamente, eso que has dicho lo puedes conseguir honestamente con 3, no necesariamente solo con 1. Independientemente de eso, si yo tengo un partido pequeño y tengo que hacer la inversión, ahora me toca hacerlo en todo el país, porque me reclaman los de Morazán, que quieren ellos también. Pero en ahí este entras caso con el residuo. Tú escogerías. Pero ahí entras con el residuo, porque si ya pones 3... Sí, no. Unos van a entrar por residuo. Sí. Es que eso es lo que quieres hacer, es eliminar el residuo. Tienes el problema que si tú elimina el residuo, hay que ir a reforma constitucional. No te queda otra. Yo prefiero yo prefiero la reforma constitucional y un esfuerzo verdadero por tener el sentimiento de la gente a hacer una reforma parchada. Yo lo que te puedo decir es que consigues el mismo resultado con una forma o la otra. Lo que no te puedo aceptar es que existan diferencias de las circunscripciones y que el número de diputados sea mayor de 3. Ahí sí te complica la vida. Sí, pero bueno, es un tema que había que medirlo y verlo ya en el terreno incluso de cómo se puede hacer. Pero el punto es que necesitas una reforma completa a nuestro sistema electoral. Así es. Entonces las características pasando de los por partidos, la despolitización del Consejo. Para eso plano. Pero
por ejemplo, la existencia de partidos locales, en lugar del, iba a decir una frase fea, del engaño de esto del diputado independiente. Un engaño porque la Corte lo plantea y esa fue la razón del pleito, en el tema del 85, el artículo, porque permite que haya candidaturas no partidarias. Sí, pero los partidos fueron lo suficientemente hábiles, la partidocracia, para decir, vaya pues, obedezco pero no cumplo, y busco un mecanismo en el que sea absolutamente imposible que exista un diputado que no pertenezca a los partidos políticos. Fíjate que esa es otra cosa que no hemos mencionado. Los requisitos para generar partidos políticos que prácticamente cargan los dados a favor de los que ya están. Así es. O sea, que esa es una barbaridad, que obliguen a un partido a recoger 70,000 firmas y de las cuales le van a batear no sé cuántas porque hay juez y parte. Claro. Eso es parte del cáncer. Pero imagínate ahora el diputado que quiere él solito. Tiene que tener las mismas firmas, porque son 50,000, tiene que haber 75 por las que le van a volar, pero no solo eso. El partido tiene deuda política, el individual no solo no tiene, tiene que poner una fianza. Sí. ¿Ah? O sea, está hecho para que no exista. Cuando la solución hubiese sido mejor decir no, van a ser partidos políticos. Pero, como dicen, pero van a ser locales. No, y vamos a flexibilizar los requisitos. Y requisirlo. Claro, ¿por qué? Porque así es temporal. Los amigos de Santana organizan para la candidatura de Alfredo Menos Lagos para diputado por Santana. Entonces, al terminar, ganó o no ganó, pues hombre, era un partido temporal y queda para eso. No, o un partido local. ¿Y qué es lo que sucede en Guatemala? Claro. En Guatemala yo creo que es una democracia más pura. Sí. Porque no estás en manos de dos mafias. Bueno, mira, Costa Rica tiene partidos locales. El partido cartaginés tiene años de existir y siempre tiene un diputado. Hasta equipos de fútbol tienen. Sí, sí. Entonces, pero siempre con partidos políticos. No hubieras entrado en el problema constitucional y hubieras diseñado requisitos distintos al partido nacional, a un partido local y no digamos a un partido temporal. Pero bueno, implica ese tipo de reformas. La reforma política contribuiría enormemente a romper con el esquema de la partidocracia. El ciudadano por fin se sentiría representado y más aún si le agregas el sistema revocatorio del mandato, que por cierto Chávez lo puso, lo que pasa es que no lo quiere cumplir el señor actual, pero si tú le pones que puedes revocar el mandato de ese diputado que elegiste porque no cumplió, de ese alcalde, y le pones requisitos, tantas firmas, a la mitad del periodo, y eso no lo hemos inventado acá, en Estados Unidos, en los mandatos locales existe eso. Se llama recall vote. Exacto, entonces con eso facilitarías, y mira, con la aplicación de la ley de acceso a la información pública, también acompañado de eso que estamos diciendo, un señalamiento de la ley de información pública o de la ley de ética gubernamental frente a un funcionario, serían suficientes requisitos para pedir un mandato revocatorio de un diputado o de un alcalde o de cualquier funcionario de ese tipo. Ponete no solo los diputados que no te cumplen, aquellos diputados que se fueron para el crimen organizado. Claro. Bueno, eso ya lleva delitos. Pero obviamente, bueno, el tema del fuero, otro tema a debatir para precisar para qué es el fuero. No es que puede ser para cualquier impunidad como se está dando. Entonces, pero bueno, todos esos elementos no son nuevos. Se plantearon desde cuando fue a la candidatura Rubén Zamora y Armando Calderón Sol, y hubo un compromiso de Armando de ir a reformar todo esto que estamos diciendo. Y no se cumplió. No se cumplió, ¿verdad? Bueno, mira dónde estamos ahora necesitando precisamente eso mismo. Y bueno, había que aprovechar de una vez para adaptar la Constitución a las nuevas circunstancias.
No puede ser una Corte de Cuentas mezclando juicios de cuentas con auditorías, solo para mencionar un tema. Necesitas realmente un Contralor General de la República con el suficiente poder para que sea eso, un cuarto poder, en el que tenga elección por mayoría calificada, 9 años como es en la Corte, etcétera. Ahí tienes toda una situación en la que es indispensable una reforma constitucional, y así hay otros temas que ya son más que conocidos, pero en el tema pues de la reforma electoral debe de ser completa, no podemos seguir con esto. Y no podés parcharla tampoco. Y no la puedes parchar, ya basta pues. Vivimos a cada rato cambiando artículos y adaptándolos, y bueno, ahora la situación es todavía más grave, por cierto. No va el dinero suficiente que necesita el tribunal para preparar las elecciones del 18 durante el 2017. Que lo saque de la deuda política. O sea, si eliminas la deuda política, resolves el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, siempre y cuando se despartidice, ¿verdad? Claro, pues sí, pero pero vamos en proceso. Ya los organismos temporales van a estar despartidizados. Claro, falta la despartidización del tribunal. Pero hoy por hoy vamos en proceso de deterioro. Y aquí te quiero, también volviste a mencionar. Es del vaso lleno, del vaso vacío, medio lleno, pero bueno. Cuando hay hambre y falta de empleo y deterioro de las libertades individuales, el vaso está medio vacío, Jorge. O sea, cuando tú tenés prosperidad y tenés esperanza, puedes ver el vaso medio lleno. Lo importante es la esperanza. Sí. Y eso es lo que en este momento, lo que hay es precisamente lo contrario, desesperanza y desesperación también. En el próximo segmento, Jorge, yo quisiera que habláramos de Venezuela. No solo lo que está pasando en Venezuela, sino que las similitudes con lo que está pasando aquí. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, lo que está pasando en Venezuela ahorita creo que nos debe hacer reflexionar sobre lo que, no solo lo que está pasando aquí en El Salvador, sino lo que puede pasar en El Salvador. Y eso es lo que es verdaderamente preocupante. Empecemos por la agresión a los otros poderes del Estado. Allá metieron a la chusma a la Asamblea Legislativa. Aquí le quieren meter la chusma a la Sala de lo Constitucional. El mismo patrón. De ahí la politización de las instituciones. O sea, aquí si no fuera por la Sala de lo Constitucional, eso ya se hubiera dado aquí. En Venezuela, tú ves que el régimen chavista tiene el control del sistema electoral y tiene el control del sistema judicial. Hacia ahí creo que podemos ir. A ver, Alfredo. Primero, partamos de que el fenómeno venezolano es el resultado de abuso de dos partidos políticos que prostituyeron, que desarmaron la democracia que habían conseguido con el punto fijo. Ahí, socialcristianos y socialdemócratas, llegó un momento en que llegaron a tal abuso que hastió definitivamente a la población. Fíjate bien, los partidos políticos se desprestigiaron tanto, desprestigiaron a la política, no te suena familiar. Por eso lo estoy diciendo. ¿Y cuál fue el resultado? Un golpe de Estado, que como debe de ser, militares. Ahí aparece Chávez. Y bueno, aquí yo por rato siento que hay gente buscando igual el hombre fuerte que le ponga paro a esto.
Y si en eso te llega a aparecer ese hombre fuerte, vas a terminar en esa misma ruta. En la ruta de que un militar lo llevas a donde lo llevaste y mira, el chavismo todavía sigue allí. Sí, es decir, es raro encontrar un general Pinochet. ¿Verdad? Cuidado con ese tipo de soluciones o de planteamientos de solución. Segundo, cuando ya se establece un régimen de este tipo, pues es un régimen autoritario y excluyente. Eso no es nada extraño. Se vuelve eso totalmente excluyente, totalmente de mandato imperativo precisamente sobre los mecanismos constitucionales claros que implican la separación de poderes. Ahora, es extraño para nuestro país. Yo solo les recuerdo a ustedes que el presidente Saca tenía control sobre el Ejecutivo como correspondía, pero tenía control sobre el Judicial. Correcto. Allí hacía lo que los $60,000 que repartía mensual querían y hacían, pero también el control del legislativo. Arena, junto con el PCN, eran la planadora que hacía lo que quería el presidente Saca. Y el Tribunal Supremo Electoral, igual, estaba al servicio definitivamente del partido en ese momento del expresidente Saca. Y la Corte de Cuentas, ya no digamos. Entonces, si alguien ha tenido un poder de ese tipo, ha sido precisamente el expresidente Antonio Saca. Entonces, ya los resultados, el televidente los pensará. Pero mi punto es que ese tipo de soluciones donde se rompe el hilo constitucional es grave y no tiene razón ninguna. Claro, el que está en el poder, pues hombre, se le ocurre que lo conquistado no se entrega, y entonces ¿por qué voy a perder las elecciones? ¿Por qué voy a ir a elecciones donde pueda perder? Voy a elecciones donde seguramente voy a ganar. Y entonces comienzan a hacerse lo que se ha hecho en Nicaragua, ¿verdad? También para estar todavía más cerca que Venezuela. Entonces, yo espero que aquí tengamos la suficiente conciencia. Primero, hay una bastante diferencia. Aquí no solo hay dos partidos políticos, hay más, hay una presencia ya de sociedad civil, medios de comunicación, organización gremial, que se le hace sumamente difícil ya a estas alturas, con esos espejos, con esas muestras, caer en esa misma situación. Ahora, que a mí me dicen, mira, pero eso es lo que el frente desea, seguramente, y cuántas cosas no desea uno. No me preguntes porque me va a pagar mi señora qué cosas son las que yo estaría deseando en este momento, pero de eso a conseguirlo. Entonces, mi punto es que yo no dudo de que, no lo dudo porque ha sido explícito, cuando el FMLN señala cuál es su modelo histórico y hacia dónde quiere ir. Sí, pero de eso, a estas alturas de la vida, es muy difícil, principalmente también por el tema económico. El gobierno del presidente Sánchez Serén, al inicio, partía de que él iba a tener $500 millones anuales frescos del tema de Venezuela incorporándose al grupo petrolero que recibía eso. Alba. No lo pudo ni siquiera hacer. Lo acordaron en la presidencia, pero fue imposible porque cayó en el tema ya de la crisis. Y en este momento, obviamente, eso es sumamente difícil. Ahora, mira, lo que tú dices es muy cierto. Ahora esto hay que ponerle un poco de cautela, porque tú hablas pues muy bien de que hay el involucramiento de la sociedad civil, las gremiales, Ahora, eso es asumiendo de que no se deterioran. Pero a mí me preocupan varias cosas de todo eso. Uno, que la sociedad civil está dividida totalmente. Aquí vemos el montón de movimientos cívicos, que cada quien es como su pequeño reinado y no quieren ni siquiera coordinarse. Eso ya de por sí es peligroso. Segundo, el deterioro institucional, que va desde la Corte de Cuentas, que ya viene deteriorada desde hace años, hasta los mecanismos de seguridad. Le hace Policía Nacional Civil y
Fuerza Armada, ¿verdad? A donde yo he escuchado que ya hay murmuras de la ideologización de esas dos instituciones, ¿verdad? Y eso es peligroso. Luego tenés las gremiales. Las gremiales tienen dos tipos de erosiones. Uno de aquellos empresarios, entre comillas, que no quieren abandonar el mercantilismo, por un lado, y sostener sus privilegios, y por el otro lado, el ingreso del crimen organizado, que son cosas que hay que ponerle atención, Jorge. No hay duda. Y que las tenemos que hablar, y más que todo, pensar. Por eso este programa, Pensando en Voz Alta, porque yo te digo, hay ciertas cosas que a mí me disparan luces amarillas y en algunos casos luces rojas. No, yo no lo dudo. Yo lo que te trato de decir es que no estamos en una situación como la que llevó a Venezuela a eso. No hemos llegado. En ese momento. Y que tenemos la oportunidad de revertirlo, de detener ese tipo de situaciones. Perdóname, pero el 4 de marzo del 18 estamos eligiendo una nueva Asamblea Legislativa. Existe ahora la posibilidad por el sistema que, es cierto, los partidos te van a ofrecer una lista. Sí, pero tú puedes escoger de esa lista y de otras listas. La responsabilidad va siendo cada vez más a los partidos políticos también de esa. Pues sí, pero el ciudadano tiene que también participar y decidir. Decir, mire, es que todos los partidos son iguales y esto no lleva a nadie, por consiguiente me voy a quedar en mi casa, porque yo no voy a votar nunca por este y por el que yo votaba ya no quiero. Creo que ese es un error, dejar esto lo peor que puedes hacer es dejar eso en manos estrictamente de los partidos políticos. Peor aún con lo que tú señalas, el narcotráfico o el crimen organizado no es extraño porque ya ha sucedido y seguirá sucediendo, se mete en el tema político y los partidos, con tal de tener quien lo financie y quien se haga cargo, pues mete a posibles diputados que se presentan como yo me voy a financiar mi campaña. Y entonces, claro que sí te lo vas a financiar si lo que quieres es fuero y lo que quieres es acceso a mecanismos de poder. Esos son temas en que se debe estar atento y hay una responsabilidad de los partidos. También yo siento que en este momento las declaraciones que esta semana hicieron PCN, PDC, Gana respecto al tema de presupuesto está indicando que hay un interés de los tres partidos de tomar distancias como para no ser compañeros de viaje ni de uno ni de otro de los partidos grandes, y el planteamiento de decir, mire, estos son los problemas que tiene el presupuesto para el 17, para mí estaría indicando que si no hay cambios, ya el frente se está quedando solo, en cuanto a que tener 43 también ya entra en dificultades. Como sea, eso estimula precisamente a buscar arreglos de verdad, patrióticos, y no el interés estrictamente electorero o de tener aliados, más que aliados, compañeros de viaje. Ahora, profundicemos un poco, Jorge. Yo no le llamaría arreglos, yo le llamaría soluciones. Y eso es lo que me preocupa a mí de la chiquillada. Yo digo la chiquillada, me refiero a los partidos pequeños, que a veces están tan metidos en el negocio de la política que lo que andan buscando son arreglos rentables y que muchas veces los grandes corruptores, están más que dispuestos a prestarse a eso. No hay duda. Hay algunas dificultades ahora. Ya no es tan fácil que el maletín negro o café entregue miles de razones que a dónde las voy a poner, debajo del colchón, porque no las puedo mandar a ningún lado con la nueva tecnología, donde permite conocer a dónde pusiste el último dólar que quisiste poner en cualquier lugar del globo terráqueo. Y la información la puedes tener
en directo, en vivo y en directo esa información. Entonces, eso también ya limita. Tampoco me puedes decir, no, pero me vas a dar una gasolinera o me vas a dar una determinada propiedad. ¿Y cómo la pongo? La pongo a nombre de otra persona. También te puedes seguir. O sea, ya hay un señalamiento de que ya la impunidad, en ese caso de los delitos de cuello blanco, también tiene costos mayores de los que existía antes. Pero fíjate que yo, de nuevo, el vaso medio vacío, Jorge. Tú ves mansiones que se construyen, y me puedo referir a una mansión que se ha construido entre Apaneca y Ataco, que se rumora que es de un individuo del frente, y nadie ha dicho nada. Yo no he sabido de que estén investigando eso. Están tan concentrados en Elbert Charlet que se olvidan de los vigentes. No, Alfredo, cuidado. Hay 28 casos, o había hace 3 meses, 28 casos cuya información se había completado. Y quedaban varias decenas más que ya está en proceso la información. Y otras decenas más de aquellos casos en que la Fiscalía ha pedido la información, todavía no le ha llegado. Entonces, el problema es que tú tienes que seguir procesos, ¿me explico? Y nuestro sistema judicial es una cosa complicada, porque una cosa es lo que puede decir probidad, que lo que hace es indicios. A quien le toca investigar es la Fiscalía, pero incluso después que la Fiscalía investigó, lo tiene que llevar a un juez. Y ahí es donde ya comienzas a tener en esos 3 niveles algún tipo de problema. Y el último es el más grave, porque al final el juez terminan tomando decisiones terribles, con que mira casos ahí que ahora ya la Corte los está tomando en cuenta, de jueces que han soltado a delincuentes, miembros de los grupos pandilleriles, y los dejan libres, y evidentemente por otro tipo de razones. Yo creo entonces que no es que estén, lo de Charlet es lo que está en este momento, y seguramente la próxima semana y la otra van a seguir saliendo temáticas relacionadas con esos 28 que ya estaban en la lista. Ahora, ¿cómo llevas eso al tribunal? Porque ahí es otro lío. No es la verdad es una, y la verdad jurídica no necesariamente es la misma. Y ahí es donde tenemos las complicaciones, pero yo otra vez tengo el vaso medio lleno, en el entendido de creer que hay una intención de esta Fiscalía, principalmente porque hay una decisión, no solo aquí en el mundo, de parar la corrupción y los mecanismos que hacen que muchos salvadoreños no tengamos oportunidades y tengamos que salir a los Estados Unidos, y para evitar eso, el tema de la corrupción es indispensable el detenerlo, y creo que hay una intencionalidad allí de los gobiernos, no solo los norteamericanos, de hacer eso. Mira, mi escepticismo en ningún momento es duda hacia el fiscal. Yo creo que el fiscal está haciendo un magnífico trabajo. Mi escepticismo tampoco va hacia el sistema judicial per se. O sea, yo creo que es una dicha que tengamos a la Corte a la Sala de lo Constitucional. Pero tú muy bien apuntaste. En el 2018 vamos a elecciones. ¿Vamos a tener un fiscal tan honesto y tan efectivo? ¿Vamos a tener una Sala de lo Constitucional tan firme y tan clara? Ahí es a donde a mí me entra la duda, y es a donde refuerza nuestra idea de la reforma política y la reforma electoral. Pero la Asamblea Legislativa que elijas el 4 de marzo es la que precisamente le va a tocar elegir o reelegir al fiscal y a los nuevos magistrados, porque ya dijeron que los 4 no van a continuar en el cargo porque no aspiran a ninguna reelección. Veamos el sector privado.
como dije al principio del programa, nada vamos a lograr parchando el déficit fiscal y la crisis fiscal si aquí no se crece. Y la única manera de crecer es a través de la productividad. Pero aquí hay una gran resistencia hacia la productividad. Muchas veces proviene del mismo sector privado. El preservar privilegios, el no querer competir, el no querer abrir la economía, el que no querer integrarse regionalmente. Y esa es de las cosas que para mí están en deuda. Claro, el día de ayer expuso el vicepresidente aquellas cosas que la mesa que se dedica a este tema estaba avanzando. Claro, son los primeros elementos, pero yo creo que hay una evidencia esa que estamos señalando, que si no reactivas, si no llegas a un crecimiento permanente, por lo menos en un quinquenio de 5% a más, difícilmente resolvemos el tema del empleo y por consiguiente el tema de la pobreza. Es interesante ver cómo hemos gastado millones en programas sociales, pero la pobreza ha crecido en 3 puntos según la encuesta de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Economía. O sea, no es un invento. Es que esa es la práctica de dar limosna y no enseñar a trabajar. Claro, porque el punto es que la mejor forma de enfrentar la pobreza es generando empleo. Ahora, ese empleo tiene que ser en actividades que generen productivas, que generen valor agregado, que permitan salarios adecuados, pero además que le den seguridad, permanencia al empleado. Ahí hay una decisión que tiene que asumir también el sector privado. Claro, el Estado debe generar la confianza. Mira, nadie puede venir a invertir aquí en una situación donde le dicen, mire, fíjese que en El Salvador el máximo tribunal que administra la justicia está siendo cuestionado por el gobierno, por el partido de gobierno. Está siendo amenazado. Y amenazado además. Eso en cualquier otro país del mundo no cabe en la cabeza porque las salas constitucionales o los tribunales constitucionales son el máximo tribunal de justicia en un país. Aquí no lo concebimos así, o no es esa la concepción que se tiene. Entonces, se hace ese ataque, pero la traducción en el exterior es, mire, yo voy a ir a invertir con que no le hacen caso y amenaza al máximo tribunal. ¿Cómo voy a llegar yo en un momento determinado a resolver un problema en un tribunal normal o común? Esa es una cosa que le estamos trasladando al exterior y es indispensable entonces generar confianzas para ese inversionista. La frase del presidente en el discurso cuando dice de estimular el surgimiento de negocios en el que participe el Estado y el privado, hombre, eso es alentador porque esa es una posición contraria a la ideologización que se había hecho en el tema. El asocio público-privados es incluso un elemento que está en el tema del Fomilenio 2. Entonces, ese tipo de mecanismos, yo escuché al vicepresidente de la República y pareciera que esa mesa va caminando en ese sentido. Pero de nuevo, está íntimamente relacionado con la mesa fiscal, porque si no hay inversión, si no hay satisfacción mínima de roles del Estado, pues difícilmente. Mira, la caficultura es la otra mesa que seguramente se va a abrir. Es indispensable el tema del café y su enfrentamiento, y para poderlo hacer se necesitan todas las instituciones del Estado relacionadas. No hay ninguna duda, las gremiales, que ahora qué bueno que se han juntado y han presentado todo un documento que es, alguien podía pensar que es un sueño quijotesco, porque tiene toda una enorme cantidad de retos y de desafíos, pero que es indispensable la reactivación de la caficultura por todo lo que significa, mano de obra, medio ambiente, etcétera, etcétera. Creo que eso, igual, creo que si se le enfrenta en serio,
en lo que resta del gobierno, y obviamente debería pensarse en un quinquenio, esto podríamos entrar en una situación donde ahí sí puedes comenzar a cambiar la relación y elevar la productividad, elevar la producción, siempre y cuando también dedica, bueno, pero ¿en qué áreas? ¿Cuáles son los ejes, cuáles son los motores de esa nueva economía? ¿Cuáles van a ser las relaciones de esa nueva economía con el mundo exterior, con la globalización, con el mercado interno? Sí, pero también con el mercado centroamericano, que son nuestros mercados con los cuales tenés que diseñar toda una nueva economía que no puede ser, lo están diciendo todo el mundo, que se agotó si se lo dejas todo absolutamente al mercado. Creo que se nos han quedado demasiadas cosas en el tintero, Jorge. Vamos a tener que hacer otro programa. Y que ya terminamos, pues. Ya me hicieron señales de corte. corte. Que empezando estábamos. Sí, yo quisiera que empezando estuviéramos, porque como te digo, hay temas importantes que tú has mencionado, los asocios públicos privados. A mí me preocupa que solo se hable de la concesión de los puertos y no de la concesión del aeropuerto. Claro. Me preocupa que se hable del tema de la agricultura y no se eliminan las prácticas monopólicas de esos sectores, ni la politización de esos sectores. Me preocupan un sinfín de cosas, Jorge, que vamos a tener que seguir discutiendo. Claro, cómo no. Alfredo, mucho gusto. Muchas gracias, Muy Jorge. buenos días. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.